Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día para toda la Buen audiencia. día. Buen día. Yo sé que el viento ayuda a que los incendios cobren una magnitud mayor, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Hay cierta desidia de aquellos que deciden quemar, por ejemplo, pastos y después se descontrola? ¿O se originan por otro tipo de causas que uno desconoce, Patricio? Y en realidad, digamos, la resultante de todo esto tiene que ver con, primero que nada, en algunos de los casos, con la intencionalidad. Obviamente, mencionaban recién la acción del viento, es realmente la más complicada. La otra es a veces los espacios pocos accesibles y también un poco a veces todo lo que se construye alrededor de este tipo de lugares. Esos son a veces los factores limitantes que nos generan problemas. Ujú. Pero En bueno, China Muerta, ¿cómo fue la acción ayer, Patricio? y en China Muerta, así el fuego aparentemente comenzó por un pequeño foco dentro de una propiedad, digamos, de lo que es una zona de parcelas, de chacras, y obviamente por la acción del viento prácticamente en forma transversal se cruzó, pasó casi por el costado de las viviendas que estaban en el lugar y después se propagó para el resto de lo que es la zona de chacras allí en ese lugar. Un lugar que realmente tiene mucha vegetación autóctona y natural de mucho tiempo y que además, particularmente yo lo mencionaba ayer, la Patagonia tiene eso, tiene combustible, que es lo que quema, es tan fino, tan rápido que arde y se propaga muy, muy rápido y es lo que realmente genera que uno vea esa voracidad de las llamas tan altas y de mucha velocidad que, por ejemplo, tenemos en los incendios aquí en el valle, por ejemplo. Ujú. Eso te quería consultar, Patricio, más allá de estos hechos que fueron bastantes importantes ayer, aclarar esta cuestión, ¿no? Tenemos una vegetación que, además de los vientos que caracterizan a nuestra zona, además esto que marcabas vos, ¿no? Es un combustible constante para cualquier foco de incendio. Claro, completamente. La denominación es la carga de fuego que básicamente tienen sectores y particularmente los que están a veces abandonados o poblados, pero aquellos que están poblados, por ejemplo, de los que se denominan pastizales, que quedan por años y en donde se va cargando de mucha cantidad, por ejemplo, de combustibles, llámese árboles autóctonos como álamos, sauces, pinos, como tuvimos también ayer, que son obviamente de una carga de fuego importante y que demandan también realmente mucho trabajo para poder extinguirlos, sumado, como comentábamos en el comienzo, a la acción del viento que acelera todo este proceso y además, bueno, estamos en una época donde todavía todo está muy seco, donde hay muchísima cantidad de hojas, por ejemplo, en el suelo, donde se comienza con el periodo de poda y demás, en donde también eso genera que la cantidad de combustible que encuentra el fuego para quemar es muchísima, y sumado también, por ejemplo, ayer lo que fue en la zona del Tercer Puente, ese lugar que en algún momento fue tierra productiva, todavía tiene restos de unos 40 o 50 tachos de fuel oil que están en ese lugar, que son altamente combustibles y que, por ejemplo, también aceleran el proceso combutivo sumado a la cantidad de humo que se generó y que, bueno, preocupó muchísimo también a los vecinos del lugar. Patricio, ¿cómo estás? Guadalupe te saluda. Hola, buen día, Guadalupe. Ayer también, bueno, se dio un incendio en lo que es la zona de Vista Alegre, en calle 11 bis, y es algo que sucede mucho, lamentablemente, que los días de viento la gente suele ir y prender fuego. ¿Esto por qué ustedes creen que se da? ¿Por negligencia, por inconsciencia, porque piensan que el fuego lo pueden tener más controlado? Bueno, miren, nosotros tratamos a veces de entender el por qué y lamentablemente no encontramos respuestas porque indudablemente que prender fuego y, y esperar de que lo puedas controlar con ráfagas de 50 o 70 kilómetros es imposible, la verdad es imposible. Y además también creer de que en esta cuestión a veces ese pequeño foco no puede generar un gran incendio es mentira, porque en realidad los incendios comienzan con un pequeño foco. Y la gente a veces toma como referencia decir, bueno, total, quemo más rápido, termino más rápido y ya no tengo que hacer ningún trabajo. Lamentablemente este es un problema
por ejemplo, tanto la zona de Centenario como de Vista Alegre es un problema. Y nosotros aquí en Centenario tenemos una ordenanza que prohíbe la quema a cielo abierto. Pero el problema es controlarlo. Imagínense que a veces tenemos activo 10 o 12 focos. Cuando los vamos a buscar o nosotros vamos a pagarlo, nos encontramos con que el propietario te dice no, no ingreses a mi propiedad porque es mía y yo tengo todo el derecho de hacer lo que yo quiera, y en ese sentido tiene razón, pero no hacer lo que quiera, porque si lo que él hace genera un daño a las personas, obviamente ahí estamos en problema y en donde tenemos que intervenir tanto policía, bomberos o cualquier sistema de emergencia que en este caso se haga falta, ¿no? Ujú. ¿Qué cantidad de horas le llevó ayer controlar justamente este foco que se desató, por ejemplo, en la zona del Tercer Puente? Y más o menos unas 6 horas que trabajamos nosotros. Llegamos nosotros prácticamente en segunda dotación conjuntamente con policía. De allí en más se agregaron 2 dotaciones más de bomberos de Centenario, sumado a dos dotaciones más de Plotier, y obviamente también las que dispuso bomberos de policía. Fueron un total de 10 dotaciones que trabajaron en el lugar, bueno, para poder controlar este incendio, que finalmente cerca de las 10 de la noche, donde también aplacó bastante el viento, ya lo pudimos controlar, circunscribir, es decir, dejarlo en un solo lugar, que no avanzara, no tuviera ningún tipo de propagación, y después empezar con la tarea más dura, que es la de terminar de enfriar los pequeños focos y que no haya un rebrote en ningún sector. Eso también demanda, primero, mucho tiempo y también recursos que obviamente hay que disponer para trabajar, que en ese sentido lo hizo bomberos de la policía durante toda la noche con el apoyo hídrico de la Dirección de Defensa Civil del municipio de Neuquén. Mencionaste recién un dato que me quedó picando en la cabeza, que tiene que ver con que había 40 o 50 tachos de fueloy ahí. ¿Se sabe cómo llegaron ahí? ¿Por qué no se retiran hasta el momento? ¿Qué nos puedes comentar, Patricio, de esto? No, este es un tema de vieja data, y si nos ponemos a hurgar, digamos, en la historia de todo lo que ha sido la conservación del monte frutal en el Alto Valle, se van a encontrar que, Sí. si bien esta práctica que en su momento se hacía, que era la de justamente llenar de humo para que el monte no se helara, después cuando se prohibió justamente por la contaminación que generaba, nadie hizo la disposición final. Entonces, ¿cuál es el lugar que ocupan en los sectores productivos e improductivos? En el final de la chacra o en algún lugar de acopio, pero nunca en disposición final. Este es un tema que, por ejemplo, nosotros lo hemos planteado aquí en Centenario y en Vista Alegre, porque es contaminación. Imagínense que el fueloil no se degrada, queda en los tachos, y bueno, cuando se produce un incendio es un acelerante más que importante para lo que tiene que ver con un incendio. Además, no se apaga tan fácilmente, hay que usar un producto que se llama Triple F, que es básicamente como para el incendio del petróleo, exactamente igual, porque básicamente el fueloil también es muy parecido a lo que es el petróleo. Pero bueno, lamentablemente es un tema que está sin resolverse, no solamente aquí, sino que yo creo que en muchos lugares del Alto Valle, en donde el fueloil está copiado, tirado, en los tachos de 200 litros cortados por la mitad, o acopiado en algún fondo de la chacra, y en donde, si bien no genera ningún peligro en el momento que no haya fuego, pero obviamente cuando lo hay, realmente es un problema. Entiendo. El riesgo para las viviendas y digamos, para familias con todo esto que se desató en la jornada de ayer, Patricio. Mira, Agustín, gracias a Dios, en la zona de Plotier, las familias realmente estaban muy desesperadas, pero bueno, le pudimos dar tranquilidad a todos los cuerpos de bomberos que trabajamos, porque realmente laburamos muchísimos, para darle la tranquilidad, sobre todo porque estaban muy desesperados claramente por cómo veían que el fuego avanzaba, y bueno, ese fue el objetivo número 1, que se logró que no tuviera afectación. En cuanto a lo que es la zona del Tercer Puente, allí sí tuvimos personas afectadas por el humo, civiles me refiero, 2 mujeres y un menor, que fueron trasladados justamente por la gente del 100, que estaban prácticamente en el sector más complicado del incendio, y también en este caso un efectivo de la policía que estaba también en el lugar, y nosotros particularmente dentro de la dotación que trabajó en el lugar también tuvo la afectación de un compañero,
pero bueno, simplemente fue por intoxicación por monóxido de carbono, también la aspiración claramente de tanto humo, y esto que genera también deshidratación, pero bueno, todos están fuera de peligro, ya recuperados y en sus casas, y por suerte ninguno tuvo ni quemaduras ni lesiones que lamentablemente en estos casos se pueden suceder teniendo en cuenta de la voracidad, de la violencia del fuego que realmente tuvo y muchísima en el día de ayer. Patricio, en esta época, en realidad en unos meses más, empieza lo que es el tema de los incendios forestales también. ¿Qué Sí. recomendación, además de que no prendan fuego, qué otra recomendación se le puede dar también a las personas si esto ocurre? ¿Cómo actuar? ¿A quién llamar? Bueno, lo más importante es la información temprana. Apenas uno divisa, observa algún tipo de foco de incendio o humo, avisar a la autoridad que corresponda, no solamente a bomberos, a policía, que también en este caso aquí en Centenario particularmente colabore muchísimo con nosotros, y obviamente cuando hablamos de zonas de cordillera y demás, hay diferentes brigadas de incendios que trabajan obviamente sobre esto, más allá de la observación que hacen sobre todo lo que es la zona de bosques, pero aquí en la zona nuestra es muy importante que la gente nos avise, que llame, que no molesta, que obviamente es muy necesario. Hemos logrado nosotros también cierta conciencia en la zona de chacras, de gente que nos avisa, que nos da una especie de alerta temprana, y eso sirve de mucho, al margen de que le recomendamos siempre a los vecinos que no prendan, que no enciendan, que tengan en cuenta lo que pueden generar, al margen de que esta es una práctica de muchos años que en la zona zona rural se hacía, pero bueno, hay otras formas, hay otros métodos como para poder deshacerse, por ejemplo, en la época de los podos, que tan molestos son, y para que esto no genere, en este caso, que se tenga que prender fuego, ¿no? Claro. Patricio, estamos por cerrar, pero antes te quería aprovechar porque te escuché hablar hoy de un accidente de tránsito que se dio en Ruta 7, si no me equivoco, con un Sí. vuelco y posterior incendio. ¿Hay novedades de esto? Se hablaba de un policía de civil que podría haber tenido alguna posible ingesta de alcohol. ¿Hay alguna novedad? Sí, en esto nosotros a las 5 de la mañana intervenimos por un accidente de tránsito, un autovuelco denominado de esa manera, con un incendio generalizado en el vehículo, y esto generó también un incendio de pastizal hacia una chacra, en la zona de calle 15 y ruta 7. La persona salió por sus propios medios, de acuerdo también a lo que mencionaban mis compañeros que llegaron al lugar y que también colaboraron para poder, en este caso, atenderlo y ser trasladado por la ambulancia del hospital Dr. Natalio Burg. Bueno, contó claramente que es un efectivo de la policía de Río Negro. A simple vista se notaba algún tipo de ingesta de alcohol. Esto seguramente va a ser determinado en horas más por parte de la policía de la División Tránsito Centenario, pero bueno, no está descartado en cuanto a lo que tiene que ver con la ingesta de alcohol y de cómo fue básicamente el accidente. Venía transitando por Ruta 7, sentido Centenario Vista Alegre Norte, hacia el dique Ballester, pierde el control, colisiona contra unos pinos que se encuentran en la margen izquierda de la banquina. Allí se prende fuego el vehículo. Como decía, su único ocupante logra salir por sus propios medios, a pesar que tenía una lesión en una de sus manos, y esto genera un incendio también de pastizal, el cual tuvimos que contener y controlar también a la llegada de la dotación de bomberos del Centenario.